doctor Pablo Moctezuma Barragán, así como al maestro Antonio Crescencio Táfilo, que nos acompañen el día de hoy. También le hicimos la invitación al doctor Jaime Cárdenas, pues de último minuto no pudo asistir. Sin embargo, pues creo que tendremos un buen nivel de exposición y de discusión, que es precisamente lo que buscamos como parte de las actividades complementarias a nuestra formación. Bueno, vamos a iniciar este foro con el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Voy a leer una breve semblanza de él. Desde la década de los 70 ha sido militante del movimiento obrero urbano y popular, desarrolló el periodismo alternativo, ha sido profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, UAM Azcapotzalco y Escuela Normal Superior de México, en la licenciatura de Historia. Es doctor en Diseño, área de Estudios Urbanos, con la tesis Azcapotzalco, Globalización e Identidad. Se desempeñó como delegado de Azcapotzalco del Gobierno del Distrito Federal de 1997 al 2000. Actualmente colabora en la revista de investigación Contralínea y en Voces del Periodista. Ha escrito diversos libros: Sigue la Resistencia, La vida y la lucha de Emiliano Zapata, Moctezuma y Anáhuac, Los orígenes del PAN, 30 tesoros de Azcapotzalco, Soberanía, Obama y los peligros de Washington. Sigue la lucha por la independencia. Es el vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mextequi. Desde hace 25 años es editor de Textiani, El Despertar. Los dejo con el doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a reflexionar sobre un asunto crucial para nuestro país, como es el petróleo y los sectores energéticos. Las riquezas de nuestra tierra son para los mexicanos y los sectores estratégicos de nuestra economía son propiedad exclusiva de la nación. Los sectores estratégicos no solamente son los que producen mayor riqueza. Ustedes saben que Pemex y Comisión Federal de Electricidad son las dos empresas que producen más riqueza en México. Del presupuesto, casi el 60% lo obtiene el gobierno federal de estas dos empresas. Pero no es solo la riqueza lo que hace que es necesario que el gobierno la controle, sino que es por seguridad nacional, por ser los sectores que mueven toda la economía. En una economía, el sector fundamental, los cimientos de una economía son los energéticos, porque los energéticos son los que mueven todo, y eso tiene que estar necesariamente en manos de la nación. Tiene que ser un monopolio del gobierno. Así como ustedes, bueno, tienen el monopolio de las llaves de su carro o de su casa, porque pues no pueden estar resultando a cualquiera por cuestiones de seguridad. Entonces no es solo cuestión económica, sino también de seguridad nacional. Largos siglos de lucha en contra del colonialismo y la dependencia externa condujeron a la expropiación petrolera hace 75 años. La Revolución Mexicana emitió la Constitución del 17, en la que se reivindica para la nación las riquezas del subsuelo y para la nación y su gobierno el control exclusivo de los recursos naturales de nuestro país. Los sectores estratégicos deben ser controlados y monopolizados por el Estado en aras de la seguridad nacional y del desarrollo del país. Así lo marca la Constitución. Los artículos 27 y 28 son claros y contundentes. Prohíben expresamente cualquier concesión o contrato a empresas privadas. La Constitución es absolutamente clara. A raíz del desarrollo del neoliberalismo hace ya más de 30 años y del dominio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre el gobierno y la economía mexicana, de la privatización de la aplastante mayoría de las empresas públicas, cuando llega al gobierno Miguel de la Madrid, con Salinas detrás, había 1.150 empresas públicas. Cuando sale Salinas quedaban menos de 150 empresas. Entonces, de una privatización de todo el sector público. Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ¿quién sabe lo que es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte?
¿Pueden levantar la mano? El desarrollo de los Estados Unidos, desde el plan de Kennedy, el plan de La ASPAN. ¿El más antes? Plan de... Bueno, la ASPAN se firmó en el año 2005, lo firmó Vicente Fox con George Bush de Estados Unidos y Paul Martin de Canadá, y prácticamente es la anexión de México a las grandes corporaciones de Norteamérica, porque en la ASPAN integran energéticos de Norteamérica y seguridad. O sea, con la firma del ASPAN, Estados Unidos considera sus fronteras internas, el sur de Chiapas y el norte, hasta el norte de Alaska. Incluso en los documentos del Comando Norte que formaron los gringos en el 2002 para unificar los mandos policíacos y militares bajo el control del Pentágono, ponen como frontera el sur de Chiapas hasta el norte de Alaska. Entonces, con la firma del ASPAN prácticamente nos integran en sectores tan importantes como seguridad y energéticos. Por eso vemos que a partir de entonces viene la ofensiva para privatizar la electricidad, viene el golpe contra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, contra Pemex, etcétera, etcétera. Entonces, después del Tratado de Libre Comercio y la ASPAN, al ASPAN también le llaman el Tratado de Libre Comercio Plus, y de los planes de integración o anexión de México en seguridad y energéticos comenzó el proceso de privatización del sector energético. La Constitución se ha violado impunemente desde hace 20 años. O sea, bueno, desde antes, desde la época de Salinas de Gortari, que introdujo los contratos de servicios múltiples y los permisos de generación eléctrica de las empresas privadas, que han conducido a una situación en que la mitad de la energía eléctrica ya está privatizada. Entonces, bueno, desde Salinas de Gortari, la Constitución se la han pasado por el arco del triunfo. Los gobiernos neoliberales han pisoteado sistemáticamente la Constitución de manera descarada o veladamente implementando nuevas leyes anticonstitucionales. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora, no? O sea, no tocan la Constitución, pero hacen leyes secundarias que contradicen la misma Constitución. Las reformas estructurales en gran medida vienen a legalizar lo que en la práctica son hechos consumados. La reforma laboral que se aprobó el año pasado ha legalizado prácticas antilaborales generalizadas desde hace 30 años. O sea, lo que están legalizando pues ya venía de atrás, pero ahora ya está en una ley. Las iniciativas de reforma petrolera que Calderón quería aprobar en 2008 y que frustró en parte el movimiento de defensa del petróleo, se han venido aplicando en la práctica desde hace 5 años, violando el 25, el 27 y el 28 constitucionales. El cinismo del PRIAN ha sido patético. Calderón inventó la figura de contratos incentivados para darle entrada a las corporaciones extranjeras a la exploración y explotación petrolera. Pemex Exploración y Explotación ha dado contratos a la compañía francesa Schlumberger, le dio 216 contratos por 97,000 millones de pesos. A la norteamericana Halliburton, 128 contratos por 8,000 millones de pesos. A la Waterford, contratos por 9,000 millones de pesos. A la Global Dealing por 3,000 millones de pesos. También la Houston, Texas, JRH recibió contratos por 394 millones de pesos para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos. También han sido contratados ExxonMobil y British Petroleum. Incluso para cuidar la seguridad de la empresa, en lugar de basarse en personal de Pemex, contrataron a Bechtel DuPont. Y bueno, esto fue con Calderón. Antes, con Vicente Fox, le había dado a Halliburton del año 2000 a 2004 156 contratos por 1.222 millones de dólares. Desde hace años, con los contratos de obras y servicios y los contratos de servicios múltiples, hicieron de Pemex un gran negocio para compañías privadas y pues una empresa administradora de contratos.
En el año 2012 se firmaron contratos integrales de servicios para la exploración y producción en aguas profundas y también en Chicontepec. A las empresas extranjeras que participaron en las licitaciones, esto bueno ya es el colmo, ¿no?, del entreguismo. Se les entregó a las empresas por participar en las licitaciones sin costo alguno el inventario de reservas y mapas que a Pemex le costó 50,000 millones de pesos. Así comprometieron los bienes nacionales a la avaricia de las corporaciones. Toda esta actuación ha sido totalmente anticonstitucional. Toda la gestión del PRIAN, o sea, del PRI y el PAN, que bueno, es el nuevo sistema político que ha impuesto Washington, ¿no? Así como en Estados Unidos hay un bipartidismo que se turnan en el poder, pero al servicio de las grandes corporaciones, republicanos y demócratas, pues así en México ya impusieron el PRIAN, ¿no? Entonces tanto el PRI como el PAN pues siguen la misma línea a favor de los dictados de Washington. A la Shell le vendían el crudo más barato que el fijado por el legislativo para que lo refinara en Deer Park. En 2007 el petróleo, que estaba a un promedio de $61.6, se lo vendían a $20 el barril y le compraban la gasolina a $74. El año pasado, el 20 de febrero del 2012, Calderón firmó con Hillary Clinton un convenio para aprovechar conjuntamente, entre comillas, o sea, el tiburón y la sardina trabajando conjuntamente, los yacimientos transfronterizos en condiciones que serán de gran ventaja para los Estados Unidos. A Pemex lo descapitalizan y casi todas las ganancias se las lleva vía impuestos el gobierno federal. Una vez sin recursos, lo endeudan. Pemex debe alrededor de 150,000 millones de dólares tan solo de vidigueras, proyectos de inversión diferidos en el gasto. De 1998 al 2008 se acumuló una deuda por 70,000 millones de dólares de créditos. Hoy Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Con su política fiscal, de 1995 al 2006, Pemex pagó impuestos por 3 billones de pesos. Obligan a la descapitalizada Pemex a contratar créditos del extranjero a tasas de interés muy altas y así la renta petrolera se la llevan los acreedores. El petróleo es el mejor negocio, se extrae a un costo de $10 y se vende a $100 el barril. Actualmente se obtienen 2.6 millones de barriles diarios de petróleo. Peña ya anunció que quiere producir 3 millones diarios de petróleo. En época de Vicente Fox se llegó a producir más de 3 millones diarios de barriles. La extracción ha sido irracional. Han ido agotando las reservas probadas que bajaron de 20,000 millones de barriles en 2002 a 14,000.7 millones en 2007, explotándolo de manera rapaz y desmedida. Y lo peor es que tras ese saqueo y de que el 60% del petróleo se exporta, Pemex no tiene recursos para invertir en la industria. Con respecto a las reservas, se ha insistido en que estas se agotarán en pocos años. En realidad lo que quieren es asustar a la población y fingir la necesidad de abrir Pemex al capital privado. También concesionan el gas. A Repsol le entregaron la cuenca de Burgos, mientras que se quema el gas de Cantarell, en Tula, Salamanca, en todos lados. O sea, el gas mexicano lo queman, pero importan gas de Repsol, de España, pero como España no tiene gas, se lo trae de Perú. Por eso está tan caro el gas doméstico, porque es gas español que viene de Perú, en lugar de aprovechar nuestro propio gas. En Repsol, Pemex invirtió 21,000 millones de dólares y la Comisión Federal de Electricidad firmó contratos por 37,000 millones de dólares, de los que 15,000 millones fueron para Repsol. Repsol es la empresa española con la que tuvo una espléndida relación Calderón y Muriño, que era español. Y bueno, Repsol fue su consentida al grado que dicen que no tienen para invertir en Pemex, pero en Repsol invirtieron 21,000 millones de dólares y 15,000 millones por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Pero no hay dinero para invertir en Pemex y se necesita inversión extranjera según ellos. Se ha invertido hasta en hoteles flotantes. Con Astilleros de Galicia invirtieron 38 millones de dólares en hoteles flotantes, imagínense. Por otro lado, la Cámara presupuesta el petróleo en alrededor de 62 dólares y este sube a más de 100 dólares, pero solo están presupuestados 60 dólares, o sea, al gobierno le llegan 40 dólares extra por cada barril de petróleo. Y el restante lo gasta el gobierno federal en lo que gusta porque no está presupuestado. Bueno, le dan algunas migajas a los estados, alguna participación, pero sobre ese dinero pues no hay control, no está presupuestado. Los gobiernos de Fox y Calderón recibieron miles de millones de dólares de ese excedente petrolero y no dieron cuentas a nadie. Pero Pemex, según esto, no tiene recursos. Pemex ganó 142 mil millones de dólares en 4 años y no hay para una refinería. Anualmente gasta más de 25 mil millones de dólares en importar gasolina y 4 mil millones en productos petroquímicos. ¿No conviene construir refinerías? Pero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo le regalaron en marzo del año pasado al Fondo Monetario Internacional 14.400 millones de dólares con aprobación del Congreso, que es que para ayudar a rescatar Europa. Y a México, ¿quién lo rescata? Y al Banco Interamericano de Desarrollo 4.400 millones de dólares. Lo que en pesos, la suma de estos dos donativos son 250.000 millones de pesos que le dieron a organismos financieros internacionales el año pasado. Claro, lo que hizo Calderón pues fue comprar el silencio de los extranjeros para poder hacer todas las cochinadas que hicieron alrededor de las elecciones de julio y todo el mundo callando, en el extranjero callados y legitimando al PRIAN. Se importa el 45% de la gasolina y no invierten en construir una nueva refinería. El objetivo del actual gobierno de Peña es permitir refinerías privadas de capital extranjero. Por eso el gobierno de Calderón no cumplió su promesa de construir la nueva refinería de Tula, para lo cual ya había un presupuesto de 10 mil millones de dólares, ya habían puesto la primera piedra, pero de ahí no pasaron. En el pacto por México, que hay que llamarle pacto anti-México, que hizo aprobar Peña con el aval del PAN y el PRD, el 2 de diciembre muy explícitamente habla de abrir la petroquímica a lo que ellos llaman la competencia. Se dice que es necesaria la inversión privada, pues Pemex no tiene recursos. ¿Por qué no los tiene? Del año 2000 al 2012 pagó 687 mil millones de dólares en contribuciones que significan hasta el 40% del presupuesto federal. Por eso Pemex no tiene recursos. Es necesario otro régimen fiscal que le permita a la empresa tener lo suficiente para invertir. El año pasado, Peña habló en Alemania y en Brasil de abrir a la exploración, producción, refinación y ha anunciado en todos los tonos que quiere abrir competencia a refinación, transporte, petroquímica y eliminar subsidios. Así lo hizo firmar en el Pacto por México, que por otro lado con esto se está estableciendo un gobierno que en esto también tiene similitudes con el de Estados Unidos y Canadá, que gobiernan por decreto ejecutivo, o sea, el presidente hace firmar un decreto por encima del Congreso y sin consultar al Congreso y luego lo imponen. Como por ejemplo fue la misma firma del ASPAN que firmaron Estados Unidos, Canadá y México, saltándose al Congreso de los 3 países. Y firmaron esta ASPAN en la que se comprometen a la integración en seguridad y energética, o sea, son palabras mayores y lo hacen por decreto ejecutivo saltándose al Congreso. Esta es la forma de gobierno que está imponiendo Peña Nieto, que bueno, también se parece a
práctica antigua del PRI, en la cual el presidente pues era el que hacía y deshacía, y el Congreso pues solamente estaba de levantadedos, ¿no?, para aprobar lo que dijera el presidente. Dicen que Pemex necesita de recursos externos y de personal extranjero para la exploración, explotación y producción. Esto es falso. De 1972 a 75, Pemex descubrió con sus propios medios los grandes yacimientos de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche y Cantarell, pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria contando con tecnología y metodología propias. En México se está explotando el petróleo desde 1901 y hubo exploración desde 1863, o sea, tenemos más de 100 años de experiencia petrolera, tenemos obreros, técnicos, ingenieros capaces, ¿no? Pero pues nos venden la idea de que los mexicanos pues somos pendejos y hace falta que vengan peritos extranjeros. Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente que sea un motor para el desarrollo económico de México. Hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía energética. La movilización popular debe frenar las políticas entreguistas del PRIAN y llevar al triunfo nuestra soberanía energética. Vivimos un momento crucial en el que el gobierno de Peña insiste que no va a privatizar Pemex. Efectivamente, las instalaciones no las va a vender, pero sí les va a dar acceso a las corporaciones privadas a la renta petrolera. Andrés Manuel López Obrador ha declarado que pretenden llevarse hasta el 60% de esta renta, lo que dejaría al gobierno sin recursos suficientes para que el presupuesto cubra las necesidades económicas y sociales de México para el desarrollo, salud, educación, etc. Entonces, para compensar, pretenden aumentar el IVA y aplicarlo en alimentos y medicinas, en libros y transporte. Por eso insisten no solo en la reforma energética, sino también en la reforma fiscal. Esta política es abiertamente antinacional y antipopular. Es claro que hacen falta cambios en Pemex, pero cambios para rescatar nuestra industria petrolera, para eficientarla, porque está trabajando muy por debajo de su capacidad. Por ejemplo, las refinerías en México llevan años trabajando, algunas al 60%, otras al 30% de su capacidad. Conscientemente han vuelto improductiva a Pemex. ¿Para qué? Pues para tener pretexto de meter al capital extranjero. Y como vimos, pues no se han esperado a esta reforma, sino que en la práctica, desde la época de Salinas y más intensivamente con Fox y después con Calderón, pues ya han estado abriendo las puertas a estas grandes corporaciones que pues son muy peligrosas. Hay que recordar que estamos celebrando, más bien conmemorando el centenario de la decena trágica, y hay que recordar cómo se da este derrocamiento del presidente Madero, y es porque les metió un impuesto en julio de 2012, un impuesto de 3 centavos a cada barril de petróleo. En época Porfirio Díaz no pagaban prácticamente impuestos, y entonces las petroleras se enojaron y hicieron gestiones con el embajador gringo Henry Lane Wilson para hacer este complot que condujo al derrocamiento del gobierno y al asesinato de Madero y Pino Suárez. Entonces, una vez que las empresas, estas grandes corporaciones se meten a un país, pues son capaces de todo para defender sus grandes negocios de miles de millones de dólares, ¿no? Hay que ver, el día de ayer se cumplieron 10 años de la invasión de Estados Unidos a Irak, supuestamente que porque tenía armas de destrucción masiva. Quedó clarísimo que no tenía nada, pero lo que sí tiene es petróleo. Y pues ya llevan 10 años de invasión, que aunque bueno, han hecho mucha demagogia de que Estados Unidos ya se está retirando, pues es falso. En Irak todo el control lo sigue teniendo Estados Unidos. Entonces, extremadamente peligroso esto que está haciendo Peña Nieto y lo que hizo Calderón, que es de entregar nuestras riquezas a las compañías
extranjeras. Es por eso importante que nos informemos, que informemos a la sociedad y que nos movilicemos para evitar este golpe, que lo están dando pues de una manera muy cínica, porque todos los días declaran que no van a privatizar y que etcétera, etcétera, pero o sea, no van a privatizar, simplemente van a abrir las puertas al capital privado, pero eso según ellos no es privatizar. Muchas gracias. Agradecemos su participación al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Caray, pues de escuchar las cifras y los datos duros que menciona, me acordé de una canción de Molotov, la que dice que nos administran mal, no piensen mal, pero bueno, creo que es muy importante tener en consideración todo esto. Tiene un impacto también en el aspecto fiscal. El 40% del presupuesto federal proviene de los ingresos del petróleo, entonces creo que estamos muy a tono con esta conferencia. A continuación vamos a escuchar al maestro Antonio Gershenson Tafelo. Él es licenciado en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestro en ciencias en física de la misma facultad, con tesis sobre las leyes del comportamiento del mercado petrolero internacional. Es dirigente de la Tendencia Democrática del SOTERN y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear bajo sus diferentes nombres. Diputado federal y miembro de las Comisiones Energéticas de Trabajo y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en el periodo de 1982 a 1985. Profesor en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Economía y luego en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1985 a 1997. Asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados de 1994 a 1997. Director de Alumbrado del Gobierno del Distrito Federal de 1998 a 2007. Asesor de Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal de octubre de 2007 a marzo de 2008. Durante y después de 2008 formó parte del grupo de intelectuales en defensa del petróleo y del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Popular. Presentó ponencia en el foro llevado a cabo en el Senado de la República y otras en diferentes ciudades del país, todo ello con las iniciativas petroleras del Ejecutivo. Participó en el grupo que elaboró las alternativas de la izquierda de la propuesta del gobierno del PRI en materia petrolera. Con ustedes los dejo con el maestro Antonio García. Gracias. ¿Se oye bien? Sí.